Hola amigos, espero que estén bien. Bienvenido a mi clase de hoy de microeconomía. En el día de hoy vamos a ver los mercados y bienestares de la economía. Es decir, vamos a ver sus excedentes del mercado, tanto del productor y del consumidor, y vamos a tomar algunas medidas del bienestar. Es importante considerar que en el mercado, en este caso, vamos a utilizar un mercado que es eficiente, es decir, va a ser a través de una competencia perfecta. ¿Qué indica eso? De que en competencia perfecta se utilizan bastantes condiciones que son muy importantes para la eficiencia del mercado. En este caso, como es una competencia perfecta, indicamos que el bien es homogéneo, es decir, es un solo bien que se está transando en el mercado. Encontramos también que el precio que se considera es el precio que utiliza el costo marginal, es decir, el costo por último valor que está vendido. Además, existen múltiples oferentes y múltiples demandantes en que ninguno de ellos es tomador de precio, es decir, ninguno por sí solo es capaz de considerar el precio únicamente, es decir, no hay monopolio. Y además de todo eso es que hay información completa en todo el mercado. Es decir, todos los consumidores y todos los productores son capaces de tener información de todo el bien, de los productores, de la competencia y de la completa demanda. Por lo tanto, son mercados que son bastante eficientes. Por lo tanto, vamos a tener que analizar cuáles son los excedentes que se obtienen. Como ya vimos anteriormente, el mercado establece un precio y una cantidad de equilibrio. Es decir, es el mercado que por sí solo es capaz de contribuir a encontrar un precio para un bien y una cantidad que están en equilibrio. En el equilibrio indica de que el precio y las cantidades se vacían. Es decir, el mercado es capaz de poder transar todos los bienes, tomar todos los bienes que produce en los productores, los toma hacia y los traslada hacia la demanda, y la demanda por sí sola es capaz de satisfacer todas sus necesidades de los bienes y de los productores de poder comprarlas, perdón, de poder venderlas. Entonces, del equilibrio también dijimos que todos los bienes producidos son vendidos, por lo tanto no hay exceso de oferta, es decir, no va a haber escasez, tampoco va a haber sobredemanda de productos o falta de stock tampoco, y en que también los precios se ajustan para alcanzar un nuevo equilibrio, es decir, si es que hay un alza, algún tipo de shock, tanto positivo como negativo, en el mercado por sí solo los precios van a poder ajustarse en el mercado. Entonces, eh, en el nuevo equilibrio los consumidores están mejor o peor que antes. Eh, Esto es fácil de ver, ya que en el equilibrio, si es que no hay ningún tipo de distorsión del mercado, hemos visto de que los consumidores pueden satisfacer todas sus necesidades. Vamos a ver los conceptos de disposición a pagar, donde cuando no hay ningún tipo de falla en el mercado, toda la disposición a pagar se convierte en excedente. Y al igual que los productores, donde si es que hay competencia perfecta, van a haber múltiples incentivos para poder que entren más productores también al mercado. Otra de las condiciones que no mencioné anteriormente es que no hay restricciones de salida de los productores. Es decir, no hay ningún tipo de costo hundido o algún costo que no se pueda satisfacer en el futuro para poder salirse de ese tipo de negocio. Entonces, también es importante reconocer que en el nuevo equilibrio los vendedores si están mejor o peor que antes. Esto también va a depender de cómo sea cada una de las curvas, tanto de demanda como de oferta, ya que así podemos ver si es que quién tiene más excedente y quién tiene menos excedente. Por lo tanto, la economía del bienestar va a estudiar aspectos importantes como la asignación de los recursos en el bienestar económico. Es decir, es necesario entregarle algún tipo de compensación equivalente a los consumidores o a los productores también. Por ejemplo, algún tipo de arancel que se le debe aplicar para que la competencia
para que la competencia a través de la industria nacional sea más eficiente y poder ser más competitiva, o algún tipo de impuesto en que se le pueda aplicar tanto progresivo o impuesto a la renta para ver cómo se le asignan mejor los recursos en el bienestar del mercado. Bueno, son preguntas que se hacen dentro de estas temáticas. Por lo tanto, son métricas que necesitamos utilizar para poder determinar una buena economía del bienestar. También en el equilibrio que es determinado por el mercado, los compradores sí va a ser necesario que maximicen su utilidad, al igual que los vendedores que puedan maximizar sus beneficios. Es importante reconocer de que los compradores tienen varias propiedades que deben satisfacerse, es decir, tienen puntos en que maximizan su utilidad, es decir, todo lo que los consumidores obtengan a través de sus rentas por su salario, todo ese dinero, llamémoslo dinero, va a ser consumido a través del mercado. Por lo tanto, en ese caso se va a decir que va a satisfacer o va a maximizar su utilidad. Una utilidad que puede ser vista como medición a través de curvas de indiferencia, que lo podemos ver en clase siguiente. También se dicen que la demanda tiene preferencias convexas. ¿Qué indica eso? De que un consumidor generalmente tiene propiedades que son equilibradas. Es decir, no va a tener tampoco un extremo de un bien o va a consumir un extremo en otro bien, sino que van a ser siempre consumo equilibrado de un bien respecto a otro. Al igual que los vendedores, también necesitan maximizar su beneficio. Podemos ver que en competencia perfecta no hay incentivo a generar mayor beneficio o sobre beneficio, sino que los beneficios van a ser justo los necesarios para que el negocio sea rentable. Por lo tanto, si van a cubrir sus costos y sus gastos, y además también van a estar cubriendo la renta que se necesita para que el negocio pueda seguir, que se pueda mantener. También necesitamos una medida de la utilidad que antes los compradores obtienen y de los beneficios que los vendedores también obtienen. Y uno de estos son los excedentes. Por lo tanto, es importante analizar en este punto qué son los excedentes del consumidor y qué son los excedentes del productor. Los excedentes del consumidor son todo el beneficio que tienen la demanda respecto al último bien que se están comprando con el precio de equilibrio. Es decir, va a ser todo la ganancia, todo el beneficio que tiene el consumidor, o puede ser también visto como el ahorro que obtienen los consumidores respecto a un bien con su propia valoración de ese bien. Ya hemos visto que los consumidores a través de la curva de demanda tienen distintas valoraciones de los bienes, del bien en este caso. Por lo tanto, el excedente del consumidor va a ser todo ese beneficio adicional que van a tener los consumidores respecto del bien que se está transando. También existe el excedente del productor. En este caso, el excedente del productor indica cuál va a ser la ganancia respecto a los costos que están utilizando los productores con respecto al precio que se está transando en el mercado. Por lo tanto, va a ser el excedente todo el beneficio que obtiene de la ganancia o de su ingreso, tanto para el productor, con respecto a los costos que está utilizando. Importante también analizar si es que hay oferentes que tienen costos menores a lo que se encuentran en el mercado, que tienen bastante incentivo o tienen mucho incentivo de hecho para ingresar al mercado y así también poder bajar el precio. Entonces veámoslos primero a través del consumidor. En este caso tenemos una curva de demanda, que en este caso es una curva de demanda discontinua, que presenta puntos dentro de todo el mercado. Tenemos en este caso, para la curva de demanda, una demanda de bicicletas. Ya, ese va a ser el bien.
tenemos un gráfico de mercado normal. En el eje vertical están los precios y en el eje horizontal están las cantidades. Si consideramos en este caso la demanda de bicicleta como un bien discontinuo, en este caso que tiene discontinuidades ya que solamente está representado por los números naturales, donde tenemos una cantidad del bien, 2, 3 y 4. Tenemos los precios que parten de 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Y tenemos en el punto rojo el precio y cantidad de equilibrio. En este caso el precio de equilibrio va a ser 150 y la cantidad de equilibrio va a ser de 3. Por lo tanto, cuando el precio sea 3, cuando la cantidad sea 3, el precio va a ser de 150. Y tenemos distintas valoraciones de la demanda. Es decir, para esta demanda que está acá, visto de manera horizontal, ya que son discontinuidades, este consumidor va a estar dispuesto a pagar 250 por una bicicleta, que va a ser su valoración marginal. Tenemos que para el precio de 200, este consumidor va a estar dispuesto a pagar, está dispuesto a pagar 200 por dos bicicletas, es decir, disminuyó su precio, pero aumentó su cantidad. Por lo tanto, podríamos indicar que estaríamos en presencia de un bien normal. Cuando el precio es de 150, va a valorar 300, que va a ser el precio que está en el equilibrio. Damos el ejemplo de que si el precio fuera 100, él va a valorar comprar 4 unidades, pero en el equilibrio esto no se va a poder resolver. Por lo tanto, estos consumidores que están pagando bajo el precio de equilibrio no van a poder satisfacer su demanda. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería el precio máximo que está dispuesto a pagar por una bicicleta? Bueno, la respuesta ya está dicha. En este caso serían de 250. Ese sería el precio máximo que está dispuesto a pagar. Entonces es importante reconocer el concepto de disposición a pagar. En este caso, para la disposición a pagar para los consumidores, va a ser la máxima cantidad o el máximo precio que un consumidor está dispuesto a pagar para un bien. En este caso, la máxima disposición a pagar que estaba utilizando el consumidor va a ser de 250. Esa sería su disposición a pagar. Es importante ya que la disposición a pagar es una medida marginal y es una medida que es individual. Por lo tanto, la disposición a pagar para un bien de un consumidor va a ser distinta que para el mismo bien de otro consumidor. Es decir, en el agregado, cuando uno hace una curva de demanda completa de todo el mercado para el mismo bien, la disposición a pagar va cambiando a través de los consumidores. Por lo tanto, se indica de que es una disposición marginalista y una disposición a pagar completamente individual. Bien, entonces siguiendo el mismo ejemplo de la demanda de bicicleta de un consumidor con el gráfico precio y cantidad, podemos representar la disposición a pagar que está dispuesto el consumidor con precio más alto o que está dispuesto a pagar el mayor precio. En este caso, el consumidor que está dispuesto a pagar 250 por una bicicleta y está dispuesto a pagar 150 por 3 bicicletas para el mismo consumidor, indica de que su disposición a pagar de precio máximo va a ser de 100. Ese va a ser su disposición a pagar 250, pero lo que se está ahorrando va a ser de 100, ya que él paga 250, pero en realidad lo que se transa en el mercado va a ser de 150. Por lo tanto, su ahorro para este consumidor va a ser de 100. Para la segunda disposición a pagar, el consumidor estaría dispuesto a pagar 200
por la segunda bicicleta o por dos bicicletas. Y en realidad él está pagando 150, porque son 150 lo que se paga en el mercado, que es la línea roja que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, con la segunda bicicleta, que él está dispuesto a pagar 200, pero en realidad en el mercado vale 150, su ahorro que obtiene son de 50. Por lo tanto, la primera disposición a pagar tiene 100 de ahorro y en la segunda tiene 50 de ahorro. En la tercera disposición a pagar ya no tiene, ya que el consumidor está dispuesto a pagar 150, una tercera bicicleta, pero en este caso ya no hay ahorro, ya que lo que está dispuesto a pagar es igual al precio de mercado. Por lo tanto, en este caso ya no habría excedente. Bueno, en este caso, el excedente del consumidor para la asignación de Q igual 3, es decir, cantidad igual 3, y de precio igual 150, va a ser de 150 por los 100 de la primera disposición a pagar, dado los precios de 250, y del precio de 200. Por lo tanto, el excedente total que obtiene el consumidor va a ser de 150. Bien, entonces, el anterior gráfico, que ya lo vimos de forma discontinua, dado el gráfico que está ahí, también lo podemos ver de forma continua. Y es de la forma que se utiliza para poder resolverlo también matemáticamente. Tenemos el mismo gráfico de demanda, en este caso agregada de bicicletas, con el gráfico de precio y cantidad, donde también tenemos la disposición, en este caso va a ser de 300, máxima que tiene el consumidor, con precio de equilibrio de 150, y en este caso la cantidad de equilibrio va a ser de 400. En este caso demanda agregada porque se agregan todos los consumidores que tiene este mercado para poder obtener esta curva de demanda. Tiene rendimiento decreciente, ya que todas las demandas por ley de demanda tiene esta propiedad. ¿Qué mide entonces el excedente del consumidor? El excedente del consumidor lo que mide es la ganancia que tienen todos los consumidores de manera marginal con respecto al precio que están pagando realmente. Es decir, cada consumidor individualmente tiene su propia disposición a pagar y por tanto va a ser el máximo ahorro que obtienen de acuerdo a ese precio. Ahora veámonos con respecto al excedente del productor. En este caso también tenemos una oferta de bicicleta. Tenemos una oferta discontinua, ya que se presentan cantidades reales con un gráfico de precio y cantidad, donde en este caso, al igual que anteriormente, el precio va a ser de 150 y la cantidad transada por el productor va a ser una. Es decir, va a ser una unidad que pueda vender a ese precio, o que va a vender a ese precio, a través de esos costos que tiene. Cuando la cantidad sea 2, van a ser de 200 su disposición a pagar. Cuando sea 3, de 250, 4 de 300 y así sucesivamente. Veamos entonces cómo actúa el mecanismo. Primero es importante reconocer cuál es la disposición a pagar. La disposición a pagar va a ser el costo mínimo que está dispuesto a ofrecer el productor para ofrecerlo, para producirlo y venderlo dentro del mercado. Entonces cuál va a ser la cantidad mínima de precio con respecto, o del costo en realidad, que está dispuesto a ofrecer este productor. Por lo tanto, el beneficio que obtiene el productor también es individual, es decir, actúa de forma marginal respecto al mercado. Por lo tanto, cada productor tiene sus propios costos que deben ser indexados en el gráfico y ver si es que le conviene o no le conviene seguir en el mercado. Entonces, vemos la disposición a pagar que tienen. Si es que el precio de mercado es de 150 y su costo de producción es de 100,
la venta de una bicicleta consigue un beneficio de 50. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que en este caso el productor que vende una bicicleta, él la vende a 150, que es el precio de mercado, pero su costo, que está dado por la curva de oferta, este costo que está ahí, para ese costo en particular de ese precio, perdón, de esa cantidad, va a ser de 100. Por lo tanto, él va a tener también un beneficio, ya que está recibiendo más de lo que él realmente estaba pagando con sus costos. Por lo tanto, él obtendría un beneficio con respecto a esa cantidad. Por lo tanto, esto también se puede ver de forma continua, ya que podemos analizar toda la curva de oferta agregada, es decir, se agregan todos los productores, eh, cada uno por sí solo tiene sus propios costos, y esos se van agregando a la curva de oferta, en este caso total, o curva de oferta agregada. Tenemos entonces en verde el beneficio total o el excedente total que tienen los productores. Para cada una de esas cantidades va obteniendo cada uno de esos beneficios. Por lo tanto, todo ese triángulo representa su excedente. Siempre es hasta el punto del equilibrio. En este caso, que el equilibrio va a ser de 200 con las cantidades y 200 de precio. Hasta ese punto se obtiene su equilibrio. Indicamos que siempre la oferta tiene de esa forma, ya que tiene rendimientos crecientes de producción. Entonces también podemos salir un poco de algunos supuestos. También imaginar, hay otras formas de verlo. Imaginemos que hay una persona que es súper poderosa que quisiera lograr el mayor bienestar posible, tanto para los productores como para los consumidores. En este caso, una de las formas de verlo es a través de un planificador social que se llama benevolente. El planificador social es capaz de atribuirle a cada bien dentro del mercado todos los precios de cada uno de los bienes y es capaz de asignarlo de forma eficiente para poder asignarlo de buena manera y poder contribuir a un mayor bienestar de la economía. También entonces es importante verlo como el excedente total del mercado, que es otra forma, una de las dos formas de verlo. Está el planificador social benevolente por una parte y está la economía descentralizada a través del mercado de otro punto de vista. Por lo tanto, en ambos casos se está buscando el máximo bienestar posible para la sociedad. De una forma asignando los precios como el planificador social y de otra forma como que el mercado es capaz de atribuirle y ajustar los precios por sí solo. Es importante entonces considerar que el excedente total va a ser la suma de todo el excedente individual de la demanda y de la suma de todo excedente individual de los productores. Por lo tanto, en este mercado lo vamos a ver como productores más consumidores. Por lo tanto, es lo que estábamos viendo ya anteriormente. Tenemos la demanda de mercado, tenemos la oferta de mercado, que están dentro de un gráfico cantidad versus precio, donde encontrábamos que esta era toda la disposición a pagar que tenían los consumidores. Cada una iba disminuyendo esa disposición a pagar a medida de que aumentaban las cantidades. Y tenemos también para los productores que mientras aumenten sus cantidades, los costos van a ir aumentando. Por lo tanto, su excedente también va a ir disminuyendo y hasta que llega al punto donde se encuentran en el equilibrio. En el equilibrio, hasta ahí llegan sus excedentes, ya que de ahí no va a tener mayor disposición, a pagar. Por lo tanto, en ese equilibrio, en este caso, cuando las cantidades sean de 200 y el precio sean de 200, va a ser todo el excedente total que va a tener esta economía. En este caso se habla de una economía, ya hablaba anteriormente, de una economía que no tiene falla de mercado, es decir, no se le aplican impuestos, en que reduce este bienestar
que eso lo veremos en la clase siguiente, y tampoco hay aranceles ni tampoco subsidio para los productores. Por lo tanto, es una economía que se encuentra sin falla de mercado. Por lo tanto, la parte en verde sería todo el excedente de los productores y la parte que está de morado sería todo el excedente de los consumidores. Entonces, es mucho más fácil responderlo de esa manera, ya que es solamente encontrar áreas geométricas, en este caso son triángulos. Entonces, en este caso, tendríamos que, para encontrar, por ejemplo, el excedente del consumidor total, sería encontrar esta base por esta altura y lo dividimos en dos. Sería 300 menos 200, serían 100 por 200 dividido en 2. Y lo mismo para el productor, que serían 100 por 200 dividido en 2. Veámoslos también en matemáticamente. Bien, entonces encontremos el excedente del consumidor para el gráfico anterior. Tenemos que la máxima disposición a pagar para los compradores o consumidores va a ser de 300. Tenemos que el precio de equilibrio era de 200 y la cantidad de equilibrio también es de 200. Por lo tanto, el excedente del consumidor va a ser base por altura partido por 2. Sería entonces la máxima disposición a pagar, que son 300. Le restamos el precio de equilibrio, que son 200, y lo multiplicamos por todas las cantidades que están siendo transadas. En este caso serían de 200. Y eso lo dividimos por 2, ya que es la multiplicación de área de triángulos, que es base por altura partido por 2. Entonces quedaría 100 por 200 partido por 2. Y entonces eso nos quedaría que el excedente del consumidor, entonces elimina, quedaría 100. Por lo tanto, ese sería nuestro excedente del consumidor. Como ya hemos visto que en este caso nuestro excedente del consumidor y nuestro excedente del productor son los mismos, significa que este mercado, aparte de ser eficiente, también es un mercado que es equitativo y que pocas veces también ocurre. En este caso, los excedentes actúan de manera distinta, ya que existe una falla de mercado tal que no actúa el excedente completo. Si podemos fijarnos, el excedente completo ya no es todo el triángulo, y tanto para el consumidor como para el productor disminuyen. Esto debido a que lo más probable es que acá haya ocurrido un impuesto tal que esa cantidad que antes se encontraba en equilibrio, que era de 200, ahora disminuyó a 150. Por lo tanto, ese precio disminuyó para los productores y aumentó para los consumidores. Por lo tanto, el excedente total para ambos va a ser menor. Este triángulo en blanco lo vamos a dejar para más adelante, ya que vamos a identificar qué es lo que significa. Pero lo que estamos viendo acá es que esta falla de mercado produce un menor bienestar. Como indicamos, el bienestar se ve para la oferta y para la demanda. Por lo tanto, el excedente, ¿cómo queda? Quedaría disminuido, y en este caso para el
productor sería de 150 menos 100 por 100 partido por 2. Eso sería menor en el caso anterior, y en el caso del productor se vería como un romboide, pero que también sería un monto menor. Entonces, a simple vista podemos identificar de que este posible impuesto disminuyó también todos los excedentes que tenían los consumidores. Y ahora van a ser menos la cantidad de consumidores que están dispuestos a pagar. Es decir, todos esos consumidores que están dispuestos a pagar más son mucho menos que antes. Entonces, podemos identificar y ver cómo actúa el mercado. El mercado, en este caso, tiende a actuar de manera eficiente. Eficiente en el sentido de que vende todos los productos que tiene disponible dentro del mercado. Los consumidores están dispuestos a comprarlo con la máxima disposición a pagar que tienen. Tienen bienes que son homogéneos en el sentido de que se transan solamente un tipo de bien, no existe tipo de competencia desleal, es decir, algún tipo de cartel económico que se obtenga, ya que se está en competencia perfecta. Existe una asignación de recursos tanto para los compradores y vendedores que actúa de la misma manera, es decir, el mercado no actúa distinto para uno o para otro, y cada uno por sí solo tiene algunas propiedades que son las que vimos en este capítulo. Por lo tanto, es la demanda y la oferta quien ajusta los precios por sí solo, viéndolo de manera en el mercado. Entonces, el mercado es quien asigna los bienes a los compradores que más valoran el bien y a los vendedores que pueden producir con menos costo. Es decir, existen grandes incentivos para producir bienes que son a menor costo, y estos agentes productivos puedan entrar al mercado. Que tampoco hay restricción ni a la entrada ni a la salida del mercado. También es el mercado quien determina el precio y la cantidad de equilibrio que maximiza el excedente. Es decir, va a ser la suma total del consumidor y del productor. Va a ser por sí solo quien se va ajustando a través de shock positivo y shock negativo dentro de la economía. Por lo tanto, entonces se indica de que el mercado es eficiente, que el planificador social que no debe intervenir a esta política de dejar hacer algo al mercado, se le conoce como el laissez-faire, que es que el mercado quien determina todos los precios de manera eficiente, como se indica, y se deja de lado la política del planificador social benevolente, solamente actuando a través del laissez-faire. También es muy importante encontrar de que el mercado es eficiente, pero no es equitativo. ¿Cuál es ese concepto? De manera equitativa es que ambos agentes, tanto consumidores como productores, se distribuyan de manera equitativamente, de manera igualada, que sea exactamente igual el beneficio tanto para uno como para el otro. Generalmente ocurre de que es uno u otro agente, o el productor o el consumidor, que se vea beneficiado por algún tipo de política. Por ejemplo, un subsidio que ayuda a la industria, en este caso van a ser a los productores, o puede ser un impuesto a la renta que va a disminuir la cantidad para toda la economía y aumentar el precio para la demanda. Entonces, como hemos dicho que el mercado es eficiente, pero no es equitativo, tampoco es justo, como se dice en algunas políticas también macroeconómicas, y va a depender también las curvas de indiferencia que tengan para la oferta y para la demanda, el excedente, si es equitativo o no es equitativo para cada uno de los agentes. Por lo tanto, en este caso que estamos viendo en el gráfico, quien recibe, por ejemplo, más excedente va a ser el productor, y en este caso el excedente del consumidor va a tener un excedente menor. Si es que se llegara a aplicar algún tipo de impuesto, esta disminución va a traer más consecuencias negativas para los consumidores que para los productores. En este caso,
la carga tributaria que llega a tener un agente va a ser mayor, en este caso para los consumidores, que para los productores. Bueno amigos, espero les haya servido mucho la clase de hoy. Hoy día revisamos toda la economía del bienestar, también revisamos sus métricas y los conceptos más importantes de este tipo de economía. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, no duden en preguntarme. Recuerden que nos vemos en una próxima ocasión. Chao.